Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 4 de diciembre del año 2023. Hoy retornan a clase los estudiantes de los colegios oficiales del país. Esperemos que de aquí al 29 de diciembre puedan recuperar parte del tiempo perdido durante las protestas. En materia internacional, las tropas terrestres de las Fuerzas de Defensa de Israel continúan operando en la Franja de Gaza, al tiempo que la Fuerza Aérea atacó aproximadamente 200 objetivos terroristas de Hamás, indicó un portavoz del ejército. Las tropas atacaron infraestructura terrorista ubicada dentro de una escuela en Beit Hanun, en el norte de la Franja, desde donde habían sido atacados, añadió, al precisar que en ese lugar había 2 túneles, incluido uno con trampas explosivas, explosivos y otras armas. Además, un avión de combate atacó vehículos que contenían misiles, granadas de mortero y armas, frustrando un ataque inminente contra soldados israelíes, mientras que otra nave atacó la infraestructura militar designada para atender una emboscada a las tropas con misiles antitanque, según el ejército israelí. Por su parte, la Armada israelí atacó varios objetivos de Hamás durante la noche y apoyó a las tropas terrestres. El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, teniente general Herzi Halevi, aseguró el domingo que sus fuerzas están expandiendo sus operaciones hacia el sur de la franja, zona donde hasta ahora no habían irrumpido las tropas terrestres y anteriormente calificada como zona segura para las evacuaciones masivas de civiles. Los ataques por aire, tierra y mar del ejército de Israel contra la franja han sucedido sin pausa desde que se inició la guerra el 7 de octubre, excepto por una tregua de 7 días que duró del 24 al 30 de noviembre y que sirvió para el intercambio de rehenes y prisioneros. Por otra parte, América Latina debe invertir en la descarbonización de su sector agropecuario, emisor intensivo de gases de efecto invernadero, y diversificar su producción a futuro cuando la huella de carbono será determinante. Así lo advirtió Rebecca Greenspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, responsable de los temas de financiación, comercio internacional y desarrollo del organismo internacional en el marco de la Cumbre del Clima COP28. La UNCTAD cree en la diversificación productiva, que los países no se queden solos en el producto menos elaborado, agreguen valor y traten de que eso sirva para su industrialización y su diversificación. Con América Latina hay que saber que el consumo de carne hacia el futuro va a ser una de las cosas que más va a sufrir. Hay que prepararse de una vez para ese futuro, dijo Greenspan. Si bien lo ideal sería diversificar y no depender de un producto que es uno de los que más emisiones produce, también hay que trabajar para reducir esa huella de carbono de su industria agropecuaria. La costarricense indicó, por ejemplo, que la región debe hacer mucho más sostenible la ganadería y apuntó que los países que han avanzado en trazabilidad van a poder efectivamente entrar en los mercados con menores emisiones. Para eso, claramente, el ingrediente principal será mayor inversión. Y por último, 11 alpinistas fallecieron y 3 fueron rescatados vivos tras la erupción del volcán Marapi en Sumatra, mientras socorristas buscaban entre pausas por la continuada actividad volcánica a otros 12 desaparecidos. En total, aseguró hoy en una comparecencia Abdul Malik, jefe del equipo de rescate, 75 alpinistas, todos de nacionalidad indonesia, se encontraban en la zona cuando tuvo lugar la erupción, de los cuales 49 fueron evacuados entre la pasada noche y esta madrugada. Hay 26 personas que no han sido evacuadas y hemos encontrado a 14, 3 de las cuales están vivas y 11 fueron halladas muertas, indicó Malik. Los otros 12 alpinistas se encuentran aún desaparecidos y el proceso de rescate ha tenido que ser interrumpido hoy lunes debido a nuevas y menores erupciones. Hasta 8, según dijo a los medios de comunicación Arief Pratama, de la Organización Nacional de Búsqueda y Rescate. De los 49 evacuados después que el domingo el volcán experimentara una fuerte erupción que lanzó una columna de ceniza y humo a 3.000 metros por encima de su cráter, algunos han regresado a sus casas y otros han ingresado en 2 hospitales de la zona, señaló Malik. Por su parte, la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres indicó que continúa vigilando el volcán para llevar a cabo acciones rápidas
y gestionar la evacuación de residentes si hay una nueva gran actividad volcánica. La erupción duró 4 minutos y 41 segundos y sucedió alrededor de las 2:54 hora local, 7:54 del meridiano de Greenwich, el domingo, según informó en un comunicado el Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos. Eso lo más relevante en materia internacional, Flor. En el plano nacional, Guido, habemos fallo de la Corte Suprema de Justicia, ya fue promulgado en Gaceta el fallo, eso por un lado. Por otro lado, todavía no sabemos qué va a pasar, eso no es nada nuevo, pero sigue siendo escandaloso. El CEO de First Quantum, viste que dio declaraciones, dijo que ellos quisieran básicamente cerrar la mina, pero si lo hacen es ilegal. El presidente sigue sin atender el llamado a reunión invitado por la empresa, ¿no? Hay que ver cuándo los van a atender, porque al final del día tienen que ponerse de acuerdo. Inevitablemente tienen que ponerse de acuerdo. Sí, el cierre ordenado y seguro que anunció el presidente en su última intervención televisiva tiene que ser, por cuestión lógica, o una empresa, para lo cual habría que hacer una licitación, pienso yo, para generar confianza y que haya transparencia, o con la misma minera Panamá, que es la que conoce su mina y es la que ha estado trabajando ahí durante los últimos 5 años. Pero ciertamente tiene que haber una hoja de ruta para ese cierre, y esa hoja de ruta hasta ahora no se ha establecido. Ellos están cerrando una mina en Finlandia, les ha tomado de 15 a 20 años y la mina tenía 60 años operando. Bueno, esta mina, Flor, solo tiene 5 años operando, y es una situación inédita, porque las minas se cierran efectivamente, cuando se cierran ordenadamente y seguramente, después de que ha vencido el contrato de concesión o que ha agotado el recurso que se estaba explotando y extrayendo. Y no es ninguno de los dos casos. Este es un cierre, digámoslo así, en virtud de una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Pero sí me llamó la atención algo que él dijo. Él dijo que a pesar de que había riesgo de 2 demandas de inconstitucionalidad, ellos decidieron igual seguir operando porque, y aquí es lo que me parece que me hizo ruido, porque los gobiernos les decían que podían hacerlo. Tú dale, tú sigue invirtiendo. Sí, no, entonces, al final, ¿qué pesa más? ¿Lo que dicen o lo que tienen por escrito? Sí, no, eso evidentemente el tema, Flor, ha sido muy mal manejado por distintos gobiernos y estamos pagando las consecuencias de ese mal manejo, ¿no? Eso, ahí no hay espacio para el debate, pienso yo, salvo que alguien tenga una opinión distinta. El tema no ha sido manejado adecuadamente, y si lo que dice el señor Pascal es cierto, ahí está la evidencia que el gobierno manejó mal la situación desde el inicio que llegó First Quantum al país. Aunque no lo diga Pascal, es un hecho que se maneja mal, si no estuviéramos en el punto donde estamos, ¿no? No, lo de Pascal es la revelación de que así fue. Sí, pues. Si fuera cierto, es muy mal manejado, porque si tú tienes un fallo, bueno, ya con el fallo de inconstitucionalidad del 2017, ¿no? ¿Cómo puede seguir incentivando a que la inversión que está bajo un fallo de inconstitucionalidad se siga realizando? Ahí hay un muy mal manejo por parte del Estado. Por decirlo menos, ahí pudiera hablarse hasta de ilegalidades. Así que... El otro tema fue el tema de las tierras, Guido. Ave María. Eso es... Mira, yo desde que vi el post que hizo, creo que Miguel Antonio Bernal, con una serie de gráficas, porque era un post con una gráfica que tenía una serie de datos de esos que extraen, yo me puse a investigar en el registro público y vi que lo que hay es una concesión o titulación de abril de 1923. Y efectivamente la compañía Panama Sinclair Oil Company existía desde la época, pero está suspendida porque no ha pagado, ni tiene agente residente, ni nada. Pero el comunicado de gobierno es lo más guacho que he visto en toda pero el título humana. Sí, pareciera como si estuviesen ocultando algo, y lo que dice Guido es cierto. Es más, Telemetro reporta en una investigación que realizó el programa Tras la Pista en ese momento, o sea, tiene más de 10 años. Axel Rivera, que hoy es director de noticias de TVN, fue el que hizo ese especial. No una vez, lo hizo varias veces en seguimiento a la posibilidad de que en Panamá hubiese petróleo.
y vamos a... Pero el estamos buscando en archivos. comunicado tenía que ser la oportunidad perfecta para explicar la cosa. Pero es Sí, que ni no. cuando tienen la olla Y cuando tienen la razón. nada, ni Cuando hacía. tienen la razón. O sea, Bueno, lo cierto es que se creó una alarma de que además vendieron Darién. Sí. Son dos fincas, una de 326.000 hectáreas y otra de 15.000. Darién mide 1.159.000 hectáreas. Sí. Le quitas el área de las comarcas, Más. en Veragua, Onán y Guna de Huargandí, y es un poquito menos, pero, o sea, vendieron Darién, una Ahora, cuestión la realidad es alarmista. que el petróleo que salió de allí, en esa época, no era apto. No, Sí, sí, sí. No era útil, no Y- se podía comercializar siquiera. O sea, Incluso no tenía la calidad necesaria. Atenógenes, para comercializar. Atenógenes, hace también más o menos 12 o 13 años, la competencia que yo dirigía Ajá. hizo un reportaje donde mandamos a María Pía Subieta Ajá. en esa época. Y efectivamente hay como un ojo de agua de donde sale petróleo y lo usan los pescadores del área para curar y sellar sus embarcaciones, sus cayucos y sus canoas. Entonces, bueno, tremenda alarma que se formó. Eso es con la intención de echarle gasolina No. al fuego, porque no hay otra Hay intención Digo, detrás de eso. Hay un elemento más profundo en medio de eso, más allá del tema petrolero, es la laguna de Matsugarati, Así es. en donde sí hay la presencia... hay dos palabras en Panamá que solo tú sabes decir. Matsugarati. Y Yanaina Janaína Tenahuey. Tehuane. Bueno, ahí. Eso solo tú. Bueno, solo tú. esa laguna, es más, ha provocado inclusive amenazas de muerte a una corresponsal. ¿Cómo no? Es Que correcto. tuvo que salir del país incluso, Es en correcto. calidad de refugiada. Ahí hay un tema medioambiental mucho más grave, provocado por la presencia de irregulares colombianos, por la presencia de mineros ilegales también en el área, por la presencia de muchas personas que están contaminando esa laguna. Y hay un problema mucho más profundo y que va más allá del tema petrolero en esa área específicamente. Y sí ha provocado otro tipo de consecuencias. Sí hay un problema medioambiental, pero nos referimos específicamente a esa laguna. Pero estamos buscando en archivos esos especiales que hicimos con relación a la existencia de petróleo en Panamá y lo que en su momento fueron esos yacimientos y esos hallazgos que se dieron allá en Darién. Pero lo que hoy sí me llamó mucho la atención fue la denuncia que se presenta en la prensa hacia el Oliva. exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental, Luis Oliva, y viene de parte del subdirector. de Sí. la Bueno, Autoridad de en la Innovación asamblea, el subdirector había dado una declaración en ese sentido. Por eso fue que yo le pregunté en una entrevista que le hice sobre eso y él dijo que no, que eso era lo normal, que ellos mismos como que revisaban su sistema cada cierto tiempo y veían ciertos errores y los Pero iban aquí corrigiendo. presentó la denuncia ante el Ministerio Por Público. supuesto, por supuesto. Claro. de otra Cambia la cosa. cosa, pero él Claro. ya había dado luces de eso en la asamblea y yo se lo pregunté en una entrevista y ahí está. Oye, Atenógenes, Flor vino combinada con el árbol de Navidad. ¿Te diste cuenta de ese detalle? La estaba viendo muy navideña. Sí. Y es que está navideña. Vino Yo soy combinada una con el judía arbolito de navideña, Navidad. ¿Ya pusiste tu arbolito, Flor? En tu casa? No, yo soy O judía. sea, tú lo que dices es que bueno, Flor era pues. parte de la decoración del árbol. Ajá. O sea, me estoy volviendo mobiliario como Atenógenes. Oye, Guido, y vino. Así como Sí, sí. Navideño. vino Guido, para lunes. esta semana. El lunes y el cuerpo lo sabe. Bueno, pero lo que me llama la atención es que dice ante el Ministerio Público el subadministrador el que era subadministrador de la AIG, ¿no? Ahora administrador, que la denuncia da cuenta de que se han hecho hallazgos definidos como irregularidades o claros indicios en la posible perpetración de delitos contra la administración pública por lo que se solicitan las averiguaciones correspondientes. Esto es en torno a una plataforma digital que se conoce como Listo, que es utilizada para la administración del Vale Digital, cuyo desarrollo inició la AIG y estaría en manos de una empresa privada que cobra a los proveedores del Vale Digital por su uso, así como un programa de factoring, por el cual igualmente se cobra una comisión. El detalle aquí es que el señor Oliva ahora es candidato a diputado allá en San Miguelito, ¿no? Es Sí. correcto. Y esto aparece en este momento. Mira, aquí está, yo sí quiero recordar algo que en algún momento le pregunté. Era justo, mira, antes Cable & Wireless dispersaba los subsidios, ahora eso lo hace la empresa Listo, pero sin contrato. Cuéntenos de eso. Y él dice, Cable & Wireless notificó la desconexión de la plataforma por falta de pago y tuvimos que pedirle el servicio donado a Listo. Entonces yo le pregunto, ¿a cambio de qué esa donación? Dice, de poder ser contratados a futuro. Entonces yo le digo, pero ese contrato, entre comillas, se les venció en julio. Dice, sí,
esta semana nos hicieron el traslado de partida para perfeccionar el contrato. La repregunta ahí fue, ¿y va a ser contrato directo o licitación? Dice, contrato excepcional, luego licitarán. Ahí está la denuncia. como la semillita. Ahí está la denuncia Le va a tocar a la... del seno del propio gobierno contra su ex administrador de la IG. Qué raro, ¿no? Qué raro. Oye. No, qué raro que se estén dando plomo entre el mismo. No, bueno. Oye, Es que eso, perdóname, o sea, yo hasta donde veo y conozco, me parece como que él viene del seno de Abraham. Fuego amigo. Fuego amigo, ¿no? Fuego amigo, bueno. ¿Será fuego amigo? Bueno, no sé, Ahora pero le puedo lo preguntar a cierto, Valderrama, mira, que sabe de fuego sí, amigo. hombre, puede ser, Su director actual no va en la línea de este gobierno, no sé, pero si él, ¿cómo lo ponen de director? mira, si no ven puede ser, pero Se también le salió puede de las haber volteado, manos. Puede- Un Tanto gol, que- Guido, fue un gol. No, que puede- tanto que puede el ser, presidente, puede este ser, no puede quedar es raro, vice, pero ¿no? también puede ser que el subdirector se encuentra con una cuestión y dice, ey. Antes que me caiga a Antes mí. de que me caiga a mí, vamos a hacer las correspondientes denuncias en el Ministerio Público. Y eso me parece que, si es Es lo así, correcto. sería una actitud responsable del actual regente, que Pero es es que el mira subdirector. lo que dice la prensa más adelante. Dice, es que yendo en la línea que tú planteas, ¿no? El subadministrador de la AIG alega que el proceso para elegir a la empresa FinTech para manejar el software del Vale Digital no fue un proceso transparente. Wow, le agrega más leña al fuego. La denuncia señala que asumiendo que se justificara la migración de plataforma de Cleveland Wireless a FinTech, la AIG tuvo suficiente tiempo para realizar consultas al mercado a fin de encontrar, como lo exige la ley de contrataciones públicas, un contratista a través de un proceso de selección o licitación pública. Wow. Eso me da a entender que ese proceso se hizo sin que el subdirector estuviera al eso es tanto verdad. o sin tomar en cuenta sus consideraciones que pudo haber hecho en el momento. Alguna Sí. de las dos. El subdirector quedó encargado y entonces ahora Sí. dice, me vengo de esta. Exacto. cosas que pasan. No estaba allí. Sí, Cosas que pasan. Y en este momento. ¿No? El Bueno, subdirector estaba al margen o no estaba en Oye, favor de esa Te pasó contratación. una florzada hoy, ¿no? ¿por qué dice eso? Con la entrevista de Martín Torrijos. Ah, vieron la entrevista de Martín Torrijos. Cuando Sí, le sí. preguntaste por Juan Carlos Navarro, ¿qué te dije? Que, mira, Tenógenes, puedes insistir toda la mañana con tu pregunta belicosa, que no te voy a responder. Eso es lo que me siento que me responden todos los días. Pero tú sabes que lo de Juan Carlos Navarro es personal, ¿no? Obviamente. Ah, sí. Obvio, Claro que es obvio. personal. Hombre, Y tú, pero tú, pero- con tu inocencia que no tienes, preguntando... todos ¿será que recordamos. usted tiene alguna rencilla de No, lo que pero viene de independientemente que sea personal, me parece que es válido en este momento. Todos Estamos recordamos. hablando Eso. de un ex secretario general del PRM. Todos recordamos de cómo se frustró la primera candidatura o aspiración de Juan Carlos Navarro a la presidencia, porque supuestamente lo que dice la memoria y el imaginario popular es que la ingeniera Balbina Herrera, que estaba convaleciente en el hospital, recibió la visita de el presidente Martín Torrijos y Y de Samuel. el vicepresidente Samuel Luis Navarro, exhortándola a que se candidatizara. Y eso terminó frustrando las aspiraciones de Juan Carlos Navarro. Así que no me extrañaría que esto fuera un pase de Y factura. la ola azul se Por lo eso. llevó. Porque es que- Le pasó la factura. Porque hay gente que perdona pero no olvida y hay quienes no perdonan. Así Bueno, es. listo. Así Así es. Así es. Así funciona la Pero- política criolla. Totalmente, pero de igual forma creo que también, independientemente de la posición que Martín Torrijos adoptó con relación al contrato y la discusión que se estaba dando en la Asamblea, sí hay un punto de contradicción y tiene que ver particularmente con el hecho que en el momento que se estaba pidiendo que no se aprobaba el contrato, ese contrato era inconstitucional. O sea, la ley de ese contrato era inconstitucional. No es que no era inconstitucional. O sea, hace 2 meses, hace 6 meses, hace 1 año, hace 2 años ¿Cuál era? inconstitucional. Entonces, si en ese momento estabas pidiendo renegociación, ¿por qué razón ahora no se está pidiendo renegociación? O sea, al final del día, si te pones a ver, O sea, era tan inconstitucional en ese este- momento como ahora. este contrato Hay- lleva desde el 2020, desde el 2017 siendo inconstitucional hasta octubre del 2023. Solamente fue constitucional por un mes. Así es. Sí, porque mientras se Mientras se Mientras estaba, se Mientras se estudiaba estaba la- definiendo la si nueva era inconstitucionalidad. inconstitucional. Claro. Correcto. estuvo vigente, la ley estuvo vigente, bueno, estuvo vigente, pero como fue declarada inconstitucional, nunca tuvo validez. Que esa es Exacto. Exacto. la ventaja de la declaratoria de inconstitucionalidad. inconstitucionalidad, que nunca nació a la vida jurídica, según dicen los Ese elemento es constitucionalistas. clave e importante para entenderlo. Así es. Porque implica que en el momento en que se estaba discutiendo y antes de esa discusión,
esa ley era igualmente inconstitucional. Por eso, si se pedía una renegociación antes, ¿por qué se cambió de punto de vista a no pedir una renegociación después? Si el Igual van a tener que sentarse a conversar y negociar. ese es otro tema, de que va a haber... O sea, de que van a tener que ahí tiene que haber, va a pasar. está el futuro de los trabajadores, ¿no? Que son los más directamente afectados. Y en la entrevista que le hizo Flor Misrachi ayer al señor Tristán, ¿no? Apellido Tristán. No, Tristán Pascal. Tristán Pascal, perdone. El director general de la mina aclaró y dejó números muy claros sobre el tema de lo que cuesta, por ejemplo, el mantenimiento de la presa de Relave. $200 millones Solo en al eso. año. Solo la presa de Relave. ¿Por qué la presa de Relave? Porque esa es la que evita que la inundación de todas esas hectáreas con ese material de desecho de la mina no se vaya a los ríos. Eso cuesta 200 millones al año. ¿Quién va a poner esos 200 millones de dólares al año? Más. No, y los dijo, empleos, en verdad, más. verdad, habría que tapar el hueco, abriendo Exacto. uno nuevo. Así es, porque se necesita una cantera para poder tapar el hueco que ya está hecho. Y casualmente, mañana yo otro día un especialista sobre ese tema del cierre de minas. El señor Fábrega, ¿no? Diego Fábrega, sí, Correcto. Vamos a traer aquí al programa para que nos explique bien. Porque yo he visto que en otras minas, de Panamá incluso, por ejemplo la de Cañazas, de Santa Rosa, lo que se ha hecho con los huecos es que se llenan de agua y quedan unos lagos. Sí. Y en otras minas en España y en otros lugares. Ayer lo decía el director de la mina, que hay mucho material químico ahora mismo en ese hueco. O sea, eso tiene que tratarse, tiene que haber un proceso de mantenimiento inclusive de lo que hay. Así que ahí hay muchos temas que han quedado, muchos cabos sueltos, que en algún momento van a tener que hacerse y aterrizarse y arreglarse. A propósito de cabos sueltos, el viernes 7 se vence el término para sustentar los recursos de casación de aquellos que hayan anunciado recursos de casación en el caso New Business. Así que y le rechazaron el tercer recurso a don Ricardito. Bueno, es que ellos insisten en meter, los anunciaron sus abogados que iban a meter todos los recursos que tuvieran que meter. Y los tres sí, pero el de casación, que es clave, anunciaron, tienen hasta el viernes para sustentarlo. Y de ahí en adelante la Corte decidirá si lo acoge para analizarlo o si lo rechaza de plano, dependiendo del examen que haga de lo que invoquen en ese escrito de sustentación. ¿Cuál será la decisión de la Corte? Otra decisión importante. Importante. Que ya demostró, por cierto, que cuando se toman las cosas en serio se pueden hacer. Se pueden hacer y se pueden hacer a una velocidad óptima. Así es. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Nos acompañará esta mañana Adolfo Baby Valderrama. Para hablarnos de los fuegos amigos. Sí, va a hablar con nosotros Baby Valderrama. Ya volvemos. Continuamos en Cuarto Poder. Nos acompaña Adolfo Baby Valderrama. Oye, un experto en todo este tema, tú sabes, de las campañas políticas. Baby, ahora es estratega. No, pero Flor dice que es experto en análisis de fuego amigo. No, es que Baby es un experto en eso. En análisis y acciones. ¿Cómo es eso del fuego amigo, Baby? Cuéntanos. Buenos días, ¿cómo están? Siempre bien, ¿y tú? Muy bien, son Qué bueno. temas que Flor mete hábilmente, o sea, ella ya ¿no? hizo la introducción a la entrevista. No, la verdad es que... Baby tiene ahora todo un look, tú sabes, como de estratega, así bien. No, y en Instagram está haciendo unos tremendos análisis cuantitativos acerca de la realidad política. Oye, pero le dan más palo que a ti y a mí juntos. No, está bien, vale. Ya entiendo, pero entiendo a los candidatos que me ponen cara de Pepito aquí. Pero él conoce, los candidatos vienen felices. Cómo funciona el asunto. Yo he visto candidatos llegar felices aquí y ser tristes y bravos de aquí. Sí, ¿cómo a quién? No, y después mandan Twitter. No me pongas a mí ese nombre. Pero es que no sé a quién te refieres, en verdad. Yo, sinceramente, creo que el rol de los medios, tanto externos como los que están hoy aquí, van a ser vital para la campaña política. De hecho, cambió rotundamente después del 21 de octubre. Se hizo un reset completo de las campañas políticas, las estrategias, todo lo que tenían diseñado. Creo que han variado, con excepción de un candidato que me parece que no lo ha tocado mucho y que se quedó en una pausa, fue Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli, de una otra manera, hasta alzaba pesas en un momento donde había una situación compleja y realmente no lo tocó. No lo tocó, yo siento que no movió, no estremeció su base política. Bueno, es que mal o bien, Baby, él siempre ha mantenido esta misma postura en cuanto al tema minero. Es verdad. Y es lo que yo creo que era la conclusión mía. Quienes han sido consecuentes y responsables con su posición
desde el día 1 son los que al final van a tener mayor provecho, si se le quiere llamar así. ¿Y Rómulo, cómo le cabría esto? No, bueno, yo creo que Rómulo está en una desventaja en estos momentos. No sé si va a ser una ventaja a futuro, pero él ha sido consistente en su posición y eso debe tener un valor al final. Como también digo que el silencio que ha tenido el candidato de gobierno no le favoreció. Creo que el comunicar constantemente hubiera sido mucho más de provecho, o si le podemos llamar ese término, o favorable para él, porque al final hicieron lo que responsablemente le tocaba a la administración. Y eso es parte de este proceso donde la gente ha sacado una rabia consistente, porque las administraciones anteriores, cual yo formé también parte en algunas, no fueron consecuentes ni responsables con el llamado que hizo la Corte en su momento en este tema. Ahora lo que viene, dejando un poco el pasado, es quién, cómo y cuándo se va a hacer este proceso de cerrar esa mina de manera responsable, que genere credibilidad, que genere confianza. El gobierno debe buscar una figura que no creo que sea dentro del entorno lo que tiene, que empiece a evaluar esto llamando a las fuerzas políticas, llamando a la fuerza empresarial, llamando a los que están hoy bien afectados. Deben venir cientos de contenedores por vía mar que eran utilizados para la minera y que hoy ya no van a tener ningún tipo de uso. A eso agreguémosle la cantidad de dólares que pueden tener en cuentas por pagar la empresa a cientos de proveedores, los colaboradores que hoy sienten mucho temor, mucho miedo, porque es que no es fácil el reemplazo de 7.000 colaboradores directamente y de 40.000 que se benefician. Pero eso también era parte de la apuesta que tenía la empresa al entender que no tenía un documento legal donde le establecía que toda esta inversión iba a ser garantizada. O sea, que cuando uno va a ver una cosa a la otra, tiene también que haber una conversación con la empresa. Oye, a propósito, mencionaste que el candidato de gobierno guardó silencio. Silencio que vino a romper en una reunión política en el interior, en donde además dijo que las protestas no eran contra la mina, sino que eran la izquierda aliada con la derecha para atacar al PRD. Sí. Eso básicamente, ¿no? Una síntesis de lo que dijo. Ahí se van a ver un la poco... oligarquía con la izquierda. Yo creo que una de las cosas que más daño no pasó ha hecho, historia política. No. Una de las cosas que más daño ha hecho en estos días fue el país verse dividido entre la brecha que si eres rico o eres pobre. Yo creo que ahí el Suntra, Saúl Méndez o quienes tenían un tipo de acción puntual, ha ganado aspecto importante en esa causa, en ese discurso, está en el ambiente. Y yo sí creo que ahora los partidos, porque esta elección es muy parecida al 94, pero con una diferencia, es que es la primera vez que el PRD en una elección va dividida. Es la primera vez desde que yo veo una elección de la era de post-dictadura, el PRD va con 2 o 3 candidatos fuera del contexto del van PRD. 3 candidatos, hay 3 candidatos del PRD. Eso nunca Zulay, Martín nunca había pasado. Bueno, pero tú ves que eso se va a mantener bueno, hasta la papeleta. Mire, yo no sé si se va a mantener o no. Lo cierto es que las estrategias de uno, por ejemplo, me parece que la estrategia de Martín es sacar lo mejor del PRD, pero yo no soy PRD. O sea, ¿eres o no eres? O sea, tú eres el hijo de Omar cuando te conviene, pero no cuando no te conviene. Y no sé si eso en el tiempo se vaya a sustentar. Pero es muy difícil. Pero viendo la situación, esa es la pregunta que yo tenía. No, o sea, pero es que final... es muy difícil sustraerse. O sea, Torrijos, PRD, Omar Torrijos, es difícil decir que no es PRD. Ojo, pero esa es parte de su estrategia. Lo dice que él parte con un piso bien firme, porque el partido PRD es el partido más grande con adherentes, y él parte con un piso importante. Y el otro, Zulay, me parece que sí es contra el gobierno directamente desde que inició el periodo. O sea, tiene como una consistencia en el... pero sí tiene menos todavía estructura. Pero además es candidata de RM para la alcaldía de San Miguelito. Por la libre postulación. Pero sigue siendo... Ella es candidata tiene diputada 3 por la libre cargos, postulación, cada es uno del diferente. PRD y encima es candidata por RM a la alcaldía. Exacto, son 3 postulaciones por 3 líneas diferentes. Pero esta crisis hará que más PRDs voten silenciosamente por Martín Torrijos que por Gaby Carrizo. Bueno, yo eso que creo que falta un montón para evaluar eso. Lo cierto es que hoy el PRD es un partido que ha sido, y quienes están o quienes estuvieron, o si fue de manera orgánica, se fueron directamente con el PRD, no con los candidatos, porque sienten que la fortaleza es ahí. Es el PRD, el partido, quien ha hecho los grandes cambios para ellos, siendo gobierno, han logrado las cosas, ha sido el PRD. Por más que se quiere dar mérito, quienes han sido dirigentes del partido, ha sido el partido que los ha llegado.
Yo pienso que al final puede haber una recomposición. La estrategia tiene que ver mucha. Creo que la estrategia parte de lo que dijo Ido. El candidato dice, nos quieren atacar, nos quieren quitar, nos quieren minimizar, y que además las marchas no solamente fue el que estaba contra la mina, sino la marcha fue el que estaba contra el sistema, que no tiene confianza al sistema, que perdió credibilidad, y ahí hay un montón de causas que además de ser ciertas, porque caen todos los partidos políticos. Yo no creo que aquí ni un actor político ganó, ninguno, para mí ninguno. Hay algunos que le quieren sacar provecho por alguna posición que no era la consistente, porque dicen una cosa y después dicen otra, tratando de buscar algún tipo de aceptación. Pero yo creo que después el movimiento ciudadano fue muy amplio. Pero es que Pero los que son podían mediar legalmente tampoco lo hicieron. Gobernadores, alcaldes, diputados, Ese representantes. silencio no fue bueno. De Para nadie. nada. Y Para la- nada, porque tenían el momento para por lo menos establecer la línea de comunicación de acción para que esto no se extendiera a tantos días, porque fueron casi, no sé. Ahora, 36 días. Bueno, mire, si bien, como dice Bello Valderrama, nadie ganó políticamente, sin duda el gran perdedor fue el PRD. O sea, quedó evidenciado, por ejemplo, en el estadio. Sin duda. ¿No? sin duda. A En el Ricardo estadio Lombana, fue, la gente ¿le decía, suma o le resta? Pensaría que al principio, por lo menos, es que no puedo medir más allá, pero al día de hoy, Lombana no ha salido golpeado, yo pienso que ha sacado beneficio. ¿Y Maribel Gordón? También. Yo pienso que los dos han salido beneficiados, Zulay también. Yo pienso que esos tres figuras han salido beneficiadas. Lo que no puede ser es que tú quieras sacarle mayor provecho político a algo que no es garantía tuya. ¿En qué sentido? De que tú vayas a pensar que toda esa marcha tú la convocaste. Eso no es cierto. Sí, ese que, es tú el puedes, punto. que tú puedas pero pensar hablando que- de coherencias, mira lo que tú estabas hablando acerca de Ricardo Martinelli y el 1 de enero, no sé si, el 1 de diciembre, no sé si vieron un mensaje en redes que él Una publicó. poema enorme. Sí, exactamente, pero hay que analizar el detalle de ese poema, porque se refería específicamente a la renuncia del exministro de Comercio Federico Alfaro. Oye, hay otra interesante Mira, de Dulcidio. La sociedad, para no aceptar también su propia mea culpa, siempre busca un chivo expiatorio, aunque esa persona haya hecho el mejor posible, a lo mejor posible bajo las circunstancias actuales. La vida nos enseña nunca a hacer leña de un árbol caído que tuvo la hidalguía de renunciar en un país donde esa palabra no existe. Me refiero al exministro de Comercio Federico Alfaro, un hombre caballero a carta cabal, cuya vida política solo empieza y de seguro falta aún mucho por escribir. O sea, ¿quién se atrevió? A ¿Quién se tanto. atrevió? Ninito, oye, Ninito. Exacto. ¿Quién se atrevió? Ni siquiera el propio gobierno a una carta de despedida al exministro Alfaro. O sea, Ricardo Martinelli. Mira los Está extremos. Mega En el romántico. caso de Martinelli, o sea, esa coherencia en cuanto a sus posiciones es un tema que también creo que Pero oye, Martinelli destacar, todavía... ¿ah? ¿Tiene como cuántos años tiene Martinelli, bebé? No sé. Pero no sabe escribir tubo. Yo no estoy entendiendo. a eso indica que él mismo lo escribió ahí. Sí, sí. Pero oye... Él no tiene community. Ah. Él es estoy sin filtro, él entendiendo. mismo lo hace. ¿Y dónde está el paqueado? ¿Dónde está el Paqueado. CM de paqueado? Él mismo No. hace Ya su la mensaje. vida. Pero es exactamente lo que... Pero ese es el lo que tema de quiero la decirte coherencia de los candidatos. El tema ¿no? de que, bien o no, Martinelli mantiene su posición. Ni el gobierno le escribió una carta de Y despedida al ministro Alfaro. y Mira, para él no hay divisiones en los partidos políticos que estás inscrito allá. Él sigue manteniendo su esquema en el sentido de lo que él defiende, él va al final. Y si en ese esquema Sí. al final está involucrado un PRD, un cambio democrático, que sea, él importa. no Pero tú quita viste su que- manera de pensar, ni le evita. Pero tú viste que al final le pone que una carrera que está por empezar. Cuidado que la está ofreciendo el ministerio de su gobierno, ¿viste? Yo no sé cuál sea la estrategia. Lo cierto que lo que acaba de decir, Ateneo, es que ese es lo que yo me atrevo a decir, que la campaña empieza ahora, la elección es el 5 de mayo, y que de aquí a allá muchas cosas van a ser diferentes. La comunicación tiene que ser diferente. Hoy en día las campañas son tan tristes, no hay propuestas, están Ahora, aburridas. el tema- Realmente quien pone la agenda son ustedes los el medios. tema minero. Y ellos siguen. El tema minero, o sea, el problema minero particularmente, ¿fue un tema coyuntural o realmente es producto del hastío de muchos otros problemas alrededor de que se dieron del problema minero? ¿O es el problema minero el tema? ¿Qué piensas? A mi juicio, la minería o ese tema levantó las pasiones al mayor porcentaje que nadie se imaginaba. Y había mucha gente en docencia, mucha gente enfrentándose al poder, mucha gente enfrentándose al criterio. Y a eso tienes que sumarle que una voz que tiene credibilidad y confianza en la Asamblea es Juan Diego Vázquez. O sea, Juan Diego Vázquez jugó un rol de darle credibilidad a muchos jóvenes que quisieron involucrarse más. Sí hubo docencia. Posterior a eso, a los primeros días, que donde las redes salían
a promover, a luchar contra el contrato minero, también hay que sumarle que se incorporaron otras causas, que ya era, ¿por qué no habla? Nadie sale, aquí hubo acto de corrupción. O sea, si se hubiera salido del día 1, yo pienso, hay menos efervescencia. La ola fue subiendo en vez de bajando. En base al silencio, en base a querer ocultar las cosas, no todo el mundo estaba pendiente de lo que se estaba dando y se suma el esfuerzo de los educadores, de los líderes de la comarca 9, se suma Suntrack y se empiezan a sumar otros actores organizados que genera mayor... Ahora, pero cuando preocupación. este tema se discutió en la asamblea, en la que usted estaba, por cierto, las circunstancias eran otras. Estamos hablando de la época del señor Juan Carlos Varela. Mire, que ese contrato... Al final eso no pudo pasar en la asamblea y lo terminó pasando, creo que fue una resolución, me parece. Una de las cosas más importantes que no se dice aquí es que 30 de diciembre. solamente los gobiernos del PRD han llegado con mayoría a la asamblea. Solamente los gobiernos Sí, del es PRD. cierto. Todos los otros gobiernos llegan con una amplia minoría. Exacto. Y terminan otros negociando. alquilan. Y hay- claro, y después- negociando y después con el RD alquilan. siempre. Y hay temas que el Ejecutivo evita llevar al órgano legislativo. No solamente porque no tiene mayoría, sino porque le genera un estrés. Bueno, como lo de Ana Lucrecia Tovar y Muchos Zuleika más Moore. magistrados que no se pudieron nombrar, porque la No le minoría... pasó a Mireya Moscoso con Guillermo Endara. Pues, También. Recordemos. Y debemos recordar que quien hace la mayoría en el 99 a 2004 fue el Pacto Meta, pacto que logra Martín Torrijos casualmente con el Valentino Cortizo, que era de solidaridad Sí, con el sí hubo un PP. gobierno por un año que fue de mayoría, que fue el gobierno de Guillermo Endara, casualmente, el primer año. Cuando arranca. Sí, claro. Claro, y después, el PDC, después se volteó. Claro, después se 26 volteó. diputados de la democracia cristiana. Después pasan veía a ser- uno a Balvin Herrera junto a Pero todos los con tu demócratas cristianos de la pregunta- Asamblea. Con tu pregunta, creo que parte de la estrategia del Ejecutivo de poder pasar un contrato ley como esto depende de la mayoría que tú tengas en la Asamblea Nacional. Apostaron a esa mayoría y yo creo que esa mayoría al final no permitió la docencia o de repente puede haber sido mucho más amplio el debate, pero bueno, Sí. apostaron a hacerlo más rápido en el tiempo que ellos tenían programado y en ese tiempo programado, una vez el presidente firma, como se firma el mismo día, también genera Otra suspicacia. suspicacia y sorpresa, porque eso nunca se había visto en ese sentido. Del mismo día que aprueba la Asamblea, que el presidente tiene que firmar a la Eso se ha Asamblea, visto. mandarlo para No, sí entonces se ha firmar visto. la Sí noche. se ha visto en el pasado de que aprueban, esos son los famosos madrugonazos y los Sí, camarones. pero no es el mismo día para que sea caseta oficial. O sea, por lo menos no recuerdo a la yo velocidad de la luz. de ese mismo día, no recuerdo. Si hay otro Yo tampoco, caso, el mismo día no pero recuerdo, sí pero se sí, firma la un velocidad sábado y el sí, ¿no? lunes puede que está Sí. firmada la caseta oficial. Puede La misma ser. No, cosa, es que pues. si la hubiese hecho con ese fin de semana de por medio, quizás la historia sería distinta. No, porque hubiera tenido tiempo por lo menos para maniobrar. Y de repente yo pero ya una pensaba- vez la sancionó, ya se fue. Pero- De repente ellos pensaron sancionó eso y a la la hora de publicó en La Gaceta. sancionó y se publicó. yo creo que, imaginémonos que lo que hubiera sucedido hubiera sido, se aprueba en primer, segundo y tercer debate, luego de una discusión nuevamente, como Claro. se hizo la primera vez, Claro. ¿verdad? Ajá. Y luego se deja un periodo de reflexión para que la Así gente es. opine Claro. y demás, y después se sanciona y después se publica en la Gaceta, hubieran sido las cosas un poquito diferentes. No creo que mucho, porque ya los jóvenes habían manifestado, los jóvenes y los sal de las redes, Adopta pero creo Bosque, que hubiera etcétera, existido la habían explicación. manifestado su oposición a la minería Pero y a la minera. hubiera existido la tesis y la explicación de que sin la firma del presidente todavía hay posibilidades de que ese contrato ley no sea un problema. O sea, como había que declarar inconstitucional. Claro. Porque ya el presidente lo había hecho, lo había firmado en Gaceta. Eran otros tiempos, otras explicaciones. Para mí, esta es mi humilde opinión. Yo no subestimo a nadie. A mí me parece que esta elección se puede ganar con 26, 27, 28%. De hecho, pienso de que todavía hay mucha incertidumbre si hay candidatos que van a correr o no van a correr, si se queda igual la papeleta, si se eliminan dos. Hay muchos cuentos. ¿Tú ves a Martinelli correr? Yo siempre le he dicho que tenemos 2 años diciendo que no y el hombre está corriendo. Hay tesis que no, pero yo mantengo mi análisis político son en base a que él Corre. esté corriendo. Y tú si él sigues está corriendo, apoyando- si él está corriendo, yo siento que tiene hoy en día Sí. mayor probabilidades de ganar que cualquier otro candidato. Estando aún a favor consistentemente y abiertamente de la minería, Sí. lo cual dice mucho. Baby, ¿sigues apoyando a Kathleen Levy? Bueno, Kathleen está jugando una candidatura electoral. Yo no estoy en estos momentos ni una campaña así directamente. Tú la estabas No voto vaqueando. allá.
No, pero yo no voté a eso. Cuando dice que estoy apoyando es que si yo estoy No, detrás de la no, candidatura o yo fui el que hice eso. No, eso no es así. Ella tomó su decisión con su mamá es la candidata libre de postulación y ella está aspirando. No tengo ni un tipo de... ¿De relación? No, sí, yo la conozco a mi amiga perfectamente y muy bien. O sea, no, pero no estoy en esa... No sé, la pregunta tuya es como muy directa en base a lo de Kathleen y no es así. No estoy dentro ¿A de qué la candidato Tú la estás aconsejaste apoyando? que se fuera... No, bueno, qué te eso- pareció eso que es lo se haya ido, entendí en pues? eso es lo que Por eso, o entendí en sea, la si ella te pregunta. consultó... Si así la pregunté directo. No, es que la pregunta no fue así, pero bueno, tú eres buena en eso. Él Yo pensó siempre mal. he dicho que tú eres Flor, buena en eso. Tú sabes que- Flor, él pensó o sea, mal. ¿De qué? ¿De qué? Eres buena en esas preguntas, así generando esas expectativas. No, yo no. No vas a enredar a tuve- Baby, dice. Baby, tuve no me van a decisión, enredar. no tuve Le puede decisión en preguntar eso. toda la mañana y no te va Él no te va a contestar. Ella siempre esposo, trata, ¿no? Martín. Ella trata, pero pues. Pero no es así. Tampoco me ¿Qué no es consultó, así? Que no me consultó, que no soy parte de la edición y que no estoy ni en le la recomendaste. Bueno, ni le pero ¿qué recomendaste. opinas, pues? Bueno, pido que el Partido Panameñista y Cambio Democrático perdieron una buena oportunidad y una buena dirigente, la hubieran sumado. Esa es mi posición. La debieron haber sumado a Kathy Levin para que fuera candidata a esos partidos. De repente no quisieron y bueno, pues ahí la candidatura está. Pero- Y la mamá, que consiguió buena cantidad de firmas libre de postulación, me parece que tiene oportunidad de salir en el 8-6. Sí, porque ese sí fue un giro inesperado. Porque había especulaciones de que de pronto se fuera con RM y terminó fue con el aliado del PRD. Los dos que debieron trabajar esa postulación. Esa era la lo hicieron pregunta. y trabajaron otras postulaciones. Pero más ¿Por qué allá el de eso, panameñismo no trabajó eso? O sea, ¿por qué más nadie? esa pregunta no te la puedo dar porque es que yo no estoy, de verdad que no estoy involucrado para darte mi ¿En opinión, qué porque de campaña repente estás? sí se dio. De ¿En qué repente campaña sí se estás dio. involucrado? Bueno, estoy trabajando en varias campañas, pero por contrato de confidencialidad, tú puedes entender que no te puedo decir. Sí. Pero de repente tú, ¿alguna pregunta más? Pero bien, estoy bien, Flor, gracias Tenemos por una pausa, baby. Ya gracias por regresamos. tu Ya preocupación. regresamos aquí en Cuarto Poder. Vamos a la campana, Ya regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder y hablamos en la pausa acerca del knockout de Cristiano Adames de ayer, Flor. Vi el knockout que le hiciste a Cristiano. ¿Cómo tú ves a Cristiano Adames? No, Cristiano, colega de mi circuito, bueno, cuando estaba en ese circuito, ya no estoy ahí. Mira, territorialmente. Espérate, ¿pero del circuito playero o del circuito No, aclarar. citadino? Es 8-3, citadino, 8-3. Ah. Hoy 8-3, antes 8-7. Es correcto. No, Cristiano es un diputado que siempre ha trabajado la parte territorial muy organizada y ahora ha ganado un discurso hacia afuera que pareciera que es el que le gusta hablar como con la verdad al gobierno, aunque el gobierno se moleste. Yo, al final, si te quiera decir algo, que en los últimos años Cristiano ha tratado de ser consecuente en la crítica ante el gobierno sin desligarse del partido. Pues no es que está fuera del partido. Sigo siendo PRD, soy inversión del PRD, pero hay cosas que no estoy de acuerdo con que están haciendo. Y eso no está mal, siempre y cuando no sea una estrategia, sino una realidad de cómo él se mantiene políticamente en la comunicación. Va a ser una batalla difícil. El 8-3, yo creo que no hay una elección que va a ser fácil, pero me mantengo a la tesis de que se puede ganar con muy bajo margen y el PRD es uno de los partidos con más adherentes. Además, quiero decir algo, yo siento que como están las cosas, esta elección pudiera ser la que menos, o la elección con el porcentaje más bajo de asistencia ¿Tú electoral. crees? Sí. ¿Por qué? Porque crees? entre más desconfianza, más falta de credibilidad, mayor recepción, hay una generación que no se siente comprometida. Es más, siente que ir a votar no va a cambiar nada. Pero si eso Siente fuera que es una así, pérdida ¿por qué habría habido tantas protestas con Es que tanta la gente? protesta era una causa, la gente está tratando de ver que la protesta enmarca un escenario político. Yo en la protesta marcaba un escenario de causa, que era que se declarara inconstitucional la mina. O sea, que no Esa crees gente que está el feliz. contrato minero era un hartazgo, entonces. La gente no está feliz. La Entonces, gente- ¿cómo no van a ir a votar? Porque hay gente que siente que los actores que están no le cambian nada en su vida. O sea, créeme que bajo Pero ¿qué este es lo escenario, diferente si todas las elecciones estamos eligiendo entre menos malos? Todavía he visto una marcha convocada por redes sin ni un líder político que llevara a 300.000 personas en este país por 35 días. Justamente por eso es que pregunto por qué habría más abstencionismo que menos. Porque no creen en el sistema, no creen en los candidatos, no creen en la vida política. Quieren ser ciudadanos
empoderados sin tener que darle el poder a alguien para que administre la cosa pública y tratar el ver de los diputados, porque van a seguir saliendo diputados con medio cociente, con residuos, sistemas que extienden poco, pero yo puedo estar equivocado, pero a mi juicio, hoy en día puede que el nivel de margen de población que salga a votar sea menor que el de hace 5 años. Y eso también puede ayudar a quien esté en estos momentos con mayor adherente. Yo sigo insistiendo que la estructura territorial va a tener un peso importante en la elección. Creo que la Alianza de Cambio Democrático del Partido Panameñista es buena en ese sentido. Han tenido sus crisis, no han podido consolidar el discurso, no han podido consolidar la estrategia, pero sin embargo tienen una fuerza ahí. Nunca he subestimado al PRD, debe ser porque he estado en vida pública y he visto cómo se mueven el día de la elección, he visto cómo generan un cambio rápido en la mente de sus Sí, pero a electores. diferencia de otros momentos ya no hay una unidad en el PRD. Pero a Hay tres diferencia de candidatos, eso, claro. por primera vez van divididos. Claro. Ahora- Eso es lo que siempre le pasa a la oposición, en esta vuelta le está pasando Sí. a ellos. Y por último, yo creo que Lombana está esperando una movida con grupos independientes. Sin embargo, creo que Lombana está haciendo la tesis esta de destruir, de dividir. La actitud está siendo un poco soberbia, golpeadora. Sí, y puede tiene una epidermis muy sensible. no sé si es una estrategia o es el desgaste de ya tanto que puede tiempo ser en una esto, ¿no? estrategia, porque Puede ser. esa estrategia para poder estar en el top of mind de la mayoría de la gente. O sea, Sí, pero- atacas a los medios y los medios te responden y te mantienes vigente. Pero lo que, Ahora, lo que Baby. sí ha sido consistente en comunicarse de manera eficiente, Claro. no solamente con sus seguidores o con su partido político, sino buscando alternativas en un mercado que no cree ni quiere saber de la Ahora, Baby, el despertar de la juventud, que fue notorio, porque siempre las quejas eran, oye, pero la juventud está como desconectada del acontecer nacional, qué sé yo, en la elección pasada no votaron los jóvenes en la manera en que habían votado en otras, pero ese despertar también marca un antes y un después. Señor. Y eso yo creo que va a producir que la juventud se incentive a votar por el cambio, además. eso es lo que yo pensaba. Porque es por lo Sí. que representa un cambio. Y quienes representan un cambio son los candidatos por libre postulación, la mayoría de candidatos por libre postulación a los diferentes cargos de elección popular, y el señor Lombana. Esa es una realidad. Yo creo que- Porque él nunca ha estado encabezando un movimiento político ya formado como partido político. La vez pasada fue por libre postulación. Yo creo que si algo se identifica después de la marcha es que la gente quiere, parece que el cambio es una realidad. La gente quiere un cambio, ¿no? Sí. Pongamos que y de ese porcentaje de cambio es quién está captando mayor cantidad de adherentes. Yo pienso que de ahí hay un montón de... Había hasta PRD en esa marcha. Había de todo. O sea, no es exclusivo solamente el que está inscrito o no está inscrito. La Siento que asamblea hay mucha cambia. juventud. La asamblea cambia. ¿Cuántas curules independientes ves? Yo veo alrededor de 2 más de las que tienen. 7. Sí, Seis, pero no, ok. esos son independientes. Bueno, sí, 4. Esos son independientes y yo pensaría que el movimiento Otro Camino, el partido de Lombana, que tiene cierta alianza también con otros libres de postulación, sacaría otro porcentaje. O sea, esos son los de Moca, Moca los y de libre Movín postulación. y los de Otro Y Camino. vamos, Los de y vamos. Movín, Vamos y Otro Exacto. Camino tienen una estructura política que creo que va a ser realidad en el 2024, sobre todo en los circuitos plurinominales. Bueno. Claro. No sé si en los circuitos uninominales, pero en los pluris sí. Y yo comparto con Guido, los jóvenes se expresaron, los jóvenes quieren ser parte de una... O sea, tú ves que se rompe la hegemonía del PRD en la asamblea. Yo no veo que nadie saque mayoría, ahí hay cómo quedan conformados con los partidos. Hay 13 circuitos uninominales y 26 plurinominales, o sea, hay que ver cómo queda conformado eso. Pero yo no creo que el PRD saque la misma cantidad de diputados que Obvio. tiene hoy, ¿no? Muy bien. Pero yendo allá, termino diciendo es que pensaría que quien va a captar la mayor cantidad de votos en un futuro es el que es consecuente con su discurso, no el que está en conflicto. Y segundo, yo sí siento que hay gente que ha ganado, pero puede que haya abusado de ese triunfo y hoy en día esté en duda de que si hoy dices una cosa y mañana dices otra. No hay que subestimar ni al partido de gobierno ni a nadie, va a ser una elección apretada, donde puede ganar con 26-27% la presidencia de la República. Listo. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana.